Muy buenas tardes. Y las disculpas, ofrecemos las disculpas porque están pasando muchas cosas en la Cámara. Vengo recién llegando, acaba de terminar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Teníamos 4 invitados, además que despachamos un proyecto de la Ley de Aduanas, y teníamos 4 invitados sobre la reforma tributaria. En el Senado, en paralelo, para la gente que está acá y que nos acompaña, se está discutiendo el proyecto de aula segura. Y también estamos con el compromiso de seguir avanzando en la tramitación de la ley de presupuesto. Todavía no puedo abrir formalmente la sesión, vamos a sesionar inicialmente en comité para ir viendo los avances, las preguntas que teníamos al Ministerio, pero de todas maneras y de antemano le queríamos pasar la palabra también al secretario para ver si es que para ver dónde habíamos quedado. Quedamos todavía en Subsecretaría de Educación y habían varias preguntas. El subsecretario me imagino que traerá algunas de esas respuestas o alguna información de la que se solicitó. Y por otro lado, después quisiéramos ver la presentación de la Subsecretaría de Educación de Párvulo o Educación Parvularia y ver todo el tema que se refiere a esa materia para poder ojalá ir despejando aquellas cosas que ya estamos contestes como parlamentario en materia de presupuesto de educación y aquellas cosas que creamos que hay todavía cosas por mejorar, poder enviarlos a la comisión mixta. Así que, sin más, le pasamos y le ofrecemos la palabra al subsecretario de Educación. Gracias, presidente. Solo para efecto de entender bien los alcances de esta sesión, la única restricción es que no podría votarse, ¿cierto? Esa es en términos simples. Sí, solo es la única restricción hasta que no tengamos al menos el quórum, que en algún momento probablemente cuando ya haya la votación en la sala del Senado, probablemente puedan llegar tanto el senador Pizarro, la senadora von Baer o también el diputado Santana. Perfecto. Presidente, entonces, muchas gracias. Efectivamente, luego de la última sesión se plantearon una serie de consultas. Me gustaría partir esta sesión, ir despejando varias de ellas. Preguntaba usted, presidente, respecto de qué porcentaje de recursos o montos de recursos son aquellos que vienen comprometidos por leyes que hay que implementar y cuáles son líneas adicionales que marcan los énfasis del presupuesto. Efectivamente, y aquí me voy a referir solo a lo que es el presupuesto de la subsecretaría, el aumento de la subsecretaría son 345.500 millones de pesos y de ellos 211.500 millones corresponden a un incremento en la subvención de escolaridad que corresponde precisamente al incremento de la subvención para financiar la mayor proporción de horas no lectivas y horas lectivas. Recordamos que si nos pudiera especificar dónde podemos ir viendo el material aparte o si lo trae como una presentación, porque nos va a ser difícil. Podemos ver la misma presentación que... ¿Es la misma anterior? Sí, ya. Si pudiéramos ir viéndola para que también las personas que están acompañándonos y nosotros mismos podamos ubicarnos en el número que está hablando. Ahí está, ¿cierto? Perfecto. Claro. Bueno, en esa lámina está el incremento de la subsecretaría, que son 345.500. El programa 20 tiene un incremento de 211.416. Todo ese incremento corresponde, en el grueso, obviamente, siempre hay, como lo dijimos la vez pasada también, hay proyecciones que a veces cambian, pero el grueso corresponde a el financiamiento del cambio en la proporción de horas lectivas no lectivas. Hoy día tenemos un 70-30, 70 lectivas, 30 no lectivas. A partir del próximo año es 65-35 y se financia a través de la subvención. Eso corresponde ese incremento. En materia de educación superior hay también ahí está. Tanto el programa 30 como el 29 como el 30 hay un incremento en educación superior de 119
mil millones. De esos, 90.000 millones corresponden a un incremento en la gratuidad. Es decir, también es como consecuencia y es una proyección de instituciones que este año han anunciado que se van a incorporar a la política. ¿Pero 118.000? 90.000. ¿Y el resto? Son becas bicentenario, 20.000 millones. Eso es una asignación en parte de arrastre y en parte nueva, como consecuencia de un compromiso de ir incorporando nuevas becas bicentenarios para la totalidad del sistema. En este caso se va a ver en detalle cuando lo presente el jefe de la División de Educación Superior, pero en el presupuesto de este año se establecía un cupo. Para este año no se elimina ese cupo, pero solo se incorporan los alumnos de primer año, es decir, no hay una incorporación absoluta de los alumnos para la beca bicentenario en las universidades. Para ver si entiendo, igual eso lo vamos a ver en superior, pero en beca bicentenario la restricción de los cupos se libera para los novatos o mechones del año siguiente. Exacto. Para las instituciones que no están adscritas a gratuidad o para los deciles que no cubre la gratuidad y que sí cubre la bicentenario, pero creo que no hay match en eso. Son solo instituciones que no están en la gratuidad. Sí, así es, son instituciones que no están en gratuidad y en este caso específico, recordemos que la beca bicentenario tradicionalmente era para las las universidades del CRUCH. Estamos de acuerdo. Y se incorporaron universidades fuera del CRUCH que cumplían ciertos requisitos de acreditación y de puntaje mínimo de ingreso. Y este año tenía un tope de 3.500 alumnos. Para el año, en lo que se propone este año, no se da ese tope, pero se incorporan solo los de primer año. También en materia de educación superior hay un gasto adicional de 3.530 millones, que son gastos de operación en educación superior, que corresponden a gastos necesarios para implementar la ley de educación superior, la creación de la nueva subsecretaría y otros cambios institucionales que surgen de esa ley. Y el plan de fortalecimiento de las universidades estatales, que son 940 millones, que también es consecuencia de la aplicación de la ley de universidades estatales. Por lo tanto, hechos esos descuentos, los principales énfasis en acciones nuevas del presupuesto, ¿cierto?, son 4.500 millones para los liceos bicentenarios, en el mejoramiento de la calidad de la educación, específicamente en técnico profesional y en reinserción, 1.500 millones, en recursos educativos, el plan de lectura y el centro de innovación, 5.760 millones. Subsecretario, si le puedo interrumpir levemente en liceos bicentenario, ¿hay alguna proyección o planificación de los proyectos en tanto regional para uno entender? Me imagino que igual está más o menos hecho, pero para que, no ahora, quizás, pero sí en la mixta, poder tener cómo se compone esto regionalmente. Me imagino que los parlamentarios y parlamentarias que van a la comisión mixta les interesa saber por supuesto, sus regiones y la dependencia, que también es algo importante, si es que esto va fortaleciendo más sector público, sector subvencionado, o es indiferente a las dos cosas, si es que pudiera traer esas dos desagregación. No hay ningún inconveniente porque, de hecho, hay un concurso que ya está, hay una convocatoria, digamos, que ya se lanzó, por lo tanto podemos, obviamente, está disponible, pero podemos sistematizarla y acompañarla. Y en términos bien sintéticos, lo que se proyecta para el próximo año son 35 nuevos liceos bicentenarios con foco exclusivo en lo que es la educación técnico-profesional, sin distinción de dependencia, es decir, tanto dependiente de servicios locales, de municipios o particulares subvencionados, incluso como fue la lógica que también imperó en el programa de los que ya existen, de los liceos bicentenarios que ya existen, y lo que establece en la convocatoria es que al menos existirá uno es un concurso y por lo tanto pero al menos uno por región, con una serie de otras exigencias, pero se les puedo sistematizar Senador Montes. No, de una cosa que dijo antes, pero en subvención a los establecimientos educacionales, el incremento de 211.000 millones, que es prácticamente 2/3 del total del incremento del Ministerio, que son 303.000 millones. Yo quiero conocer la ecuación, cómo se descompone esto, cuánto va a hora no lectiva, o sea, el tema del cuánto va a otros factores, o sea, tener un desagregado. Si es que aquí tiene una simulación, una estimación, me gustaría saber sobre qué supuesto llegaron a calcular este incremento.
Esto porque la experiencia indica de que a veces los presupuestos aparecen creciendo más de lo que realmente crecen porque el incremento en definitiva va a ser menor que este. Pero para tener certeza de eso yo quisiera, si es posible, que me entregue los antecedentes. Por supuesto, los haremos llegar y... porque esto es lo más importante del Ministerio, esto es lo que más crece de todo el Ministerio. Efectivamente, es el mayor incremento. Lo haremos llegar con los supuestos que se consideran para llegar a él. Esto también tiene que ver con el informe financiero de la misma Ley de Desarrollo Profesional Docente, que ya había hecho una proyección sobre este punto, pero no hay, por supuesto, lo haremos llegar con mayor detalle. ¿Las bajas? No, ¿cómo? Es que lo que pasa es lo que le decía. De todo el total, el Ministerio total aumenta 303.000 millones. De esos 303.000 millones, 211.000 millones tienen que ver con subvenciones a los establecimientos educacionales. Entonces, ver cómo llegan a esta estimación de ese incremento de 3,7%, sobre la base de qué supuesto y de qué factores. Y si no me equivoco, porque aquí una de las cosas que me interesaba cruzar, porque creo que es parte relevante del aumento presupuestario que tocaba, si no me equivoco, para este año, tiene que ver con que sea completo el bono de reconocimiento profesional, o no sé si es que este año hay un salto en la cobertura del bono de reconocimiento profesional y no sé en qué línea está, porque yo lo traté de buscarla otra vez y por lo que tenía entendido, este era un año, no sé si este o el 2020 es el que ingresan las educadoras de párvulo. 2020. ¿Y el 2019 había también algo que aumentaba o está todo en régimen la parte de... La BRP ya está en régimen. La BRP está en régimen. Tuvo un importante incremento. El año pasado, se duplicó, entonces. ¿cierto? Ya, sí. Y ya está en régimen y lo que falta incorporar, pero no el 2019, sino que el 2020. El 2020 educación de son educación de Ok, párvulo. perfecto. Sí. O sea, eso no está incluido ahora en este presupuesto. No hay un incremento en esa área porque no. Hay una reducción sí o sí de algunas asignaciones que al momento de que vayan ingresando a la carrera algunos profesores por acogerse al sistema, me imagino que van bajando, ¿no? Exactamente. Y también hay una reducción que tiene que ver con eficiencia en ciertas licitaciones en materia de desarrollo profesional docente. Perfecto. Por lo tanto, entonces, los ejes principales iban en el Centro de Innovación, Recursos Educativos, la subvención que ya lo comentamos, y la gratuidad que es no digo que sea arrastre, sino que es consecuencia de la implementación de la ley que está vigente. Hay incrementos también en el FDI en educación superior de 5.000 millones. Y por tanto, esas son esos incrementos y coinciden efectivamente con lo que la ministra planteó en el origen, en su presentación inicial, ¿no? Todo lo demás, como bien lo señalaba usted, presidente, corresponde a implementación de leyes que están vigentes y que requieren financiamiento a través de la ley de presupuesto. Gratuidad, desarrollo profesional docente y fortalecimiento de las universidades estatales junto con la implementación de... Luego, presidente, siguiendo con las consultas que se plantearon, se nos pidió esto lo podríamos proyectar. Bueno, hay unas minutas que se la puede hacer llegar también con mayor precisión, pero un desglose de los recursos para convivencia escolar. De hecho, hubo ahí cierto debate en torno a cuánto estaba en la línea de transversalidad, cuánto estaba en otras líneas. Y en particular, subsecretario, porque los objetivos de las glosas son distintos. Sí. Es cierto que la vez pasada se armó una confusión por el podrá y que eso evidentemente no quedó resuelto, creo yo, porque no era exclusivo para ese fin, sino que era más bien una posibilidad que esos fondos, tanto para la educación pública como la particular subvencionada, pudieran destinar a personas con algún nivel de discapacidad menores de 24 años, si no me equivoco, o mayores de 24 años. Mayores. Mayores de 24 años, pero cuando uno hablaba de convivencia y el enfoque, la glosa de la línea que ustedes están reduciendo es significativamente distinto a los objetivos que están en el otro, que son más amplios, más ambiguos y que podrían destinarse a cosas muy distintas a los que estaba en la parte de... que son esos dos, precisamente. Esos dos son muy distintos porque son programas de apoyo a lectura, de potenciar habilidades, de redes de liderazgo, pero no necesariamente de convivencia, como explícitamente lo reconoce la glosa que está adherida al programa que baja. Entonces, si nos pudiera, a la línea que baja, perdón. Sí, efectivamente, lo que estamos diseñando y en el fondo pretendemos utilizar el presupuesto para poder ejecutar ese diseño es abordar
la convivencia desde una mirada más amplia. Efectivamente, la línea de transversalidad se hace cargo de ciertos aspectos específicos que tradicionalmente se han entendido forman parte de la convivencia escolar, pero hay fundamentalmente tres acciones que tienen una mirada más amplia, que se vinculan, a nuestro entender, con mayor claridad con el apoyo pedagógico que pueden recibir las escuelas y que tiene que ver también con las experiencias pedagógicas que las mismas escuelas pueden armar redes de colaboración en torno a ciertas experiencias. Son fundamentalmente tres partes del plan de convivencia escolar. Uno, las aulas colaborativas, que en síntesis es un plan que apunta a aprovechar ciertas experiencias exitosas en determinados establecimientos que han trabajado adecuadamente la convivencia escolar y sobre esa base generar una ampliación de esas experiencias, redes de apoyo pedagógico con foco en la convivencia escolar y la necesidad de potenciar habilidades socioemocionales en los liceos, con particular foco en los liceos insuficientes, y por eso también se vincula a esta línea en particular. Y por eso que nos pareció adecuado hacer ese cambio. También hay aspectos que dicen relación con el desarrollo profesional, docente y directivo. ¿Sí? Hay otro aspecto también, y eso también justifica el trasladar los recursos y también incrementarlos, que nos referimos al fortalecimiento de los profesionales de la educación, donde se destinan 300 millones a capacitaciones a docentes en convivencia escolar. Creemos que la capacitación a los docentes en esta área es también fundamental. La línea de transversalidad no apunta a ese objetivo y por eso también se trasladan recursos desde transversalidad a, en este caso, el CPIP para poder desarrollar esas capacitaciones. No, mire, esta es una discusión de todos los años, porque todos estos recursos están dispersos en distintas partes del presupuesto y son distintos grupos los que lo ejecutan con distintas metodologías y no siempre están articulados entre ellos. Por lo menos quizás este año podríamos acordar de que dentro de la evaluación de programas públicos incorporar algunos que fueron mucho más grandes, se redujeron. El de reinserción, por ejemplo, que estaba en esta línea, era un tremendo fondo y después se redujo. Entonces creo que sería bueno hacer una mirada de conjunto, salvo que ustedes ya tengan una reflexión, porque en esto, el debate que ha habido a propósito de aula segura, o no sé cómo le llaman ahora, no quiero decir nada, pero a propósito de esto ha llegado aquí una serie de especialistas que han demostrado que el Ministerio se quedó atrás. No digo este gobierno, sino que ya viene un buen rato quedándose atrás respecto a la reflexión y algunas experiencias internacionales y nacionales. Entonces esto no está funcionando bien y creo que sería bueno una evaluación en su conjunto y a su vez ver cómo desarrollar nuevas iniciativas dentro de los recursos de este año. Sumado todo no es poca plata, ¿eh? O sea, son hartos recursos. Son 2.590 millones. O sea, sumando el conjunto de... Y en ese sentido, presidente, no puedo más que compartir la aproximación del senador Monte. Y precisamente surgió también, esta no es la instancia, pero surgió en el debate del proyecto de ley que hemos llamado Aula Segura, donde queda en evidencia, en esa discusión, quedó en evidencia, al margen del proyecto, no se trata aquí de discutir ese punto, la importancia de hacerse cargo de la convivencia escolar con una mirada sistémica, global, donde, por ejemplo, la sola línea de transversalidad educativa es insuficiente, o la sola línea de capacitaciones a docentes es insuficiente, por lo tanto requiere una mirada general. Lo que hemos tratado nosotros precisamente a través del proyecto de ley de presupuesto es incorporar esa mirada. Por supuesto, viene muy bien, digamos, generar una presión porque esa mirada sistémica se mantenga y se evalúe, que por lo demás, y ustedes lo saben mejor que yo, en general es uno de los principales dramas de las políticas del Ministerio de Educación, donde se van incorporando algunos pilotos, algunas acciones específicas, y luego hay poca claridad de cuál es su impacto, poca claridad de cuál es su posibilidad de escalar, poca claridad de cuál es la evaluación en definitiva de esa, y por lo tanto nosotros estamos exactamente en la misma página en ese sentido, digamos, de buscar
ampliar la mirada de la convivencia escolar, actualizarla. El plan de convivencia, el Plan Nacional de Convivencia Escolar está hoy día, vence este año por su programación, pero además está superado, por lo tanto requiere una mirada más fresca, y eso es lo que pretendamos hacer por esta vía. No, o sea, esto tiene que ver con un concepto más de conjunto de educación. Yo creo que para esto afecta mucho el concepto de calidad ligado al CIMSE y a las pruebas psicométricas y toda esta cuestión. Entonces, mientras no recuperemos un concepto más global, más integral de formación de los niños, este tema es como un pariente pobre, lateral. Se incorporó algo en la evaluación de los factores no CIMSE, digamos, pero creo que esto es parte. Si usted compara los colegios particulares, mejor rendimiento, este es un tema central. Este es un tema central, o sea, tiene que ver con deporte, cultura, otra forma de construir la relación entre los alumnos y también de concebir el desarrollo. Lo planteo esto porque esto fue agregándose en distintos presupuestos como pedacitos. Después se le fue recortando parte, pero no hay nada que demuestre que ha tenido un efecto real. Entonces uno se pregunta, ¿en cuántos colegios tienen grupo de teatro, por ejemplo? Y son re pocos los colegios públicos que tienen grupo de teatro, por no decir casi ninguno, porque solo depende de un profesor que tenga el talento particular, pero no hay un concepto de educación que eso tiene una posibilidad de desarrollo mayor. También pasa con el deporte y con otras cosas. Yo creo que este es un tema que sobre todo en los servicios locales hay que verlo al final, porque tienen 309 millones para esto, pero si uno no lo discute van a orientarlo a cualquier cosa, usted lo entiende, porque para otras cosas. Yo creo que hay que tener mucha insistencia en este tema. Sí, yo quisiera hacerle una consulta sobre el tema de los liceos bicentenarios. ¿Cómo pretenden superar los problemas denunciados por los informes de DIPRES? Que no hicieron una tan buena evaluación más allá de los resultados PSU, sino a todo lo que conlleva la implementación de los liceos bicentenarios. En el periodo pasado no hay una evaluación que sea completamente positiva por parte de la DIPRES. ¿Cómo pretenden ahora con esta asignación nueva no repetir los mismos errores? Que en este caso, claro, buena parte de lo que se está planteando como problemas por parte de la DIPRES creo que se resuelven con la ley de inclusión, porque tenían que ver con la selección, como haberse concentrado en algunos colegios y que eso diera resultados en el corto plazo, y eso era una crítica por parte de DIPRES. Ahora, ¿cómo se hace para que eso, en la evaluación que le dije la otra vez, que en el fondo el trade-off entre concentrar recursos en un solo lado y al mismo tiempo por ese recurso concentrado termina afectando, por ejemplo, las posibilidades de inversión en mejoras de infraestructura en otros establecimientos? Y la otra crítica que se hacía es que se dejaba una capacidad instalada en términos de activo físico, pero muchos reclamaron después que no hay ningún trato diferenciado posterior a eso, que simplemente, o sea, no simplemente es algo bueno, no siempre todos los colegios quieren mejorar la infraestructura, pero que posteriormente se les trata exactamente igual, y muchos establecimientos dijeron, mira, fue muy buena la inversión, pero en términos de mediano y largo plazo, en cuanto al acompañamiento, no había una diferencia significativa en lo que fuera un liceo bicentenario, que es más bien el nombre de la obra física, pero no del funcionamiento o de la calidad o lo que pudiera ser el propio establecimiento. Entonces, ¿qué se va a subsanar? O sea, ¿qué es lo que ¿en qué va a constar un liceo bicentenario más allá de una muy buena infraestructura? Sí. Bueno, precisamente usted, presidente, toca un tema que es bien relevante y muy interesante de la experiencia de los liceos bicentenarios. Son varias cosas, voy a tratar de ordenarlas bien sintéticamente. Primero, el objetivo principal de la política de los liceos bicentenarios, más que instalar capacidades físicas o de infraestructura, es instalar capacidades humanas, precisamente. Y ese, a nuestro juicio, y si uno mira las evaluaciones posteriores que se han hecho de ese proyecto, el principal logro de los liceos bicentenarios se debe fundamentalmente a una combinación virtuosa entre el compromiso docente, directivo y de las familias, que en torno a un proyecto común lograron impulsar resultados muy concretos. Ciertamente, obvio, hay un impulso no solo en infraestructura, sino que de hecho lo que se propone y está en el presupuesto es una proporción de parte del gasto en infraestructura y otra parte en el fortalecimiento de las capacidades de los proyectos. Y es más, nosotros quisimos potenciar esa área que nos parece que es más relevante para el éxito de los... es más fuerte la infraestructura porque es más cara, pero nos interesa potenciar el área del fortalecimiento de los proyectos. Creemos también que efectivamente la ley de inclusión, y específicamente lo que dice en relación con las nuevas normas sobre admisión a los establecimientos, de alguna manera despeja, va a colaborar con un nuevo proyecto
del Liceo Bicentenario porque va a despejar dudas respecto de cuál es por ponerlo de alguna manera, cuál es el secreto del éxito, digamos. Se instaló con mucha fuerza que los liceos bicentenarios fueron exitosos porque seleccionaban a sus alumnos, y la verdad es que los antecedentes muestran que tal selección, si bien existió en algunos casos muy específicos, no fue la norma general en los liceos bicentenarios, y hoy día, más allá del proyecto, hay una restricción legal, digamos, para poder hacerla. Y hay un elemento adicional, presidente, que nos parece interesante, y por eso también el foco en los liceos bicentenarios, técnico-profesional en este caso, y dice relación con la posibilidad que entrega, el proyecto bicentenario de los 60 que existen tienen un particular foco en sus resultados académicos, y en términos generales, son proyectos que efectivamente están pensados para entregarle a sus alumnos mejores posibilidades del ingreso a la educación superior. En el caso, y por lo tanto, no se pone tanto énfasis en los procesos, sino que fundamentalmente en los resultados. El proyecto bicentenario técnico profesional, si bien hoy día existen 9 liceos bicentenarios técnicos profesionales, lo que se está proponiendo para lo que viene, con el foco exclusivo en TPE, sobre todo estos 35, tiene una innovación en el diseño. Y es que no solo se pone énfasis en los resultados, sino que también se pone un importante énfasis en ciertos procesos que sabemos en el mundo de la educación técnico-profesional son tremendamente relevantes. ¿Cuáles son esos procesos? La articulación efectiva con la educación superior técnico-profesional y la experiencia de alternancia con el mundo del trabajo. Y por tanto lo que se busca con esta convocatoria es forzar a determinados proyectos, o sea, forzarlo a medias, porque es voluntario, ellos concursan, pero que si concursan, sepan que para tener el sello bicentenario deben necesariamente incorporar procesos de alternancia con la empresa o de articulación efectiva con la educación superior, sin dejar de lado la relevancia del foco en los aprendizajes en segundo medio, donde el plan es común. Y por lo tanto, creemos que el programa bicentenario que se está diseñando se hace cargo de la experiencia acumulada en los años anteriores, pero además innova, porque efectivamente los liceos, los 60 no tienen obligaciones de proceso, acá se incorporan obligaciones de proceso, que en el mundo de la educación TP forman parte del diagnóstico instalado que es importante acelerar. Y además creemos que genera un efecto muy virtuoso, y esperamos que así sea, de darle una señal concreta al resto del sistema técnico profesional para que puedan comparar y acelerar esos procesos que en el fondo permiten una cosa que no se da en el mundo científico humanista. Nosotros sabemos que el principal problema de la educación en Chile es la falta de capacidades en los establecimientos educacionales. Chile tiene un problema de capacidades y por lo tanto todo el esfuerzo de la política de este gobierno, de gobiernos anteriores, esto ha sido un esfuerzo de años, es cómo logramos instalar capacidades. Muchos proyectos, todos bien intencionados, terminaron a veces por fracasar porque no fueron capaces de dejar instaladas capacidades dentro de los establecimientos. El mundo técnico profesional ofrece una alternativa, ofrece de alguna manera, esta no es una palabra adecuada de educación, pero aquí calza, pequeños atajos, en el sentido de que la alternancia con el mundo de la empresa y la articulación efectiva con la educación superior permite incorporar capacidades de afuera a la formación técnico-profesional que hoy día no están. Y por tanto creemos que hay una gran oportunidad en este proyecto con el foco TP de acelerar esa incorporación de capacidades y dar una señal concreta hacia el resto del sistema de que no es una cuestión necesariamente de recursos, sino que de incorporar procesos que permiten avanzar en esa lógica. Una cosita sobre esto. Monte. Mire, yo creo que mientras no tengamos política industrial en este país, difícilmente va a haber una educación técnica o profesional muy dinámica. Pero dentro de lo que hay hoy día, al menos debería haber en todos estos bicentenarios técnicos profesionales algunas líneas ligadas a la producción de energía solar o la energía renovable. Y también algo ligado a la electromovilidad. No puede ser que tengamos que seguir trayendo personas de Bulgaria a instalar las parrillas y hacer buena parte de los procesos productivos porque no estamos formando gente acá, porque el sistema es muy conservador.
y le cuesta mucho asumir nuevas cosas, y esto va a tener que surgir de decisiones desde arriba, no va a salir desde abajo. Yo por lo menos energía solar y electromovilidad, y si es necesario litio y otras cosas más, deberíamos generar líneas de formación fuertes y de acuerdo con las universidades también, no sé. O sea, en todas partes la educación técnica profesional no solo es un problema de organización, tiene que ver con que tiene un vínculo mucho más dinámico con lo que está planteando la producción hacia adelante. Como no tenemos política industrial en este país, esto hace como que esté por el lado. Entonces estamos llenos de servicios y los liceos técnicos profesionales en varios lados están formando asistentes parvularias, están formando un conjunto. Yo no digo que eso no sea correcto, pero la verdad que creo que tiene que tener un eje bastante ligado a lo tecnológico por su propia definición. Sí, lo que quisiera consultar, porque acá tenemos dos líneas, una que está por transferencias corrientes, que es el 240321, que tiene 1.462 millones. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el 330321, que son las transferencias de capital, que en este caso van a ser 3.483 millones. Eso es lo que se ve como presupuesto, donde el subtítulo 33 es para infraestructura y lo que sugiere transferencias corrientes, lo que usted decía, es destinado a generar capacidades instaladas. Sí. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Cuántos liceos en esta convocatoria se pretende poder alcanzar? Usted dice uno por región. Sí, se espera alcanzar 35 en esta convocatoria. 35. Y 35 en total... ahí salía, 950 que imparten. 35 establecimientos. Y lo que se propone es que no se entreguen más, o sea, hay un tope con esta combinación, 5.000 UTM por establecimiento, pero también está vinculado a la matrícula. O sea, un colegio chico, por ejemplo, no puede postular a las 5.000. Hay una banda, digamos, asociada también al porte. Y a diferencia, perdón, de lo que ocurrió en los liceos bicentenarios anteriores, aquí no se busca la formación de nuevos liceos. En el caso anterior, sí, había una línea que era para crear nuevos liceos y otros que era para reconvertir y qué sé yo. Acá no se está pensando en nuevos, sino que utilizar siempre las capacidades instaladas. Y la idea es que año a año ustedes hagan esta capacitación durante un año. O sea, el programa de acompañamiento y capacitación y de programa, todo lo que está en el subtítulo 24, más de transferencias corrientes, es una intervención que dura un periodo de plazo ejecutable en un año, ¿o no? Sí, la infraestructura podría demorar... claro, la infraestructura va a tener arrastre, pero el resto es un año y por lo tanto al año siguiente lo que se concurse por transferencia corriente van a ser nuevos liceos. Ya, perfecto. Liceos con la meta que ha propuesto el presidente de llegar en total a 300. Ya, y es un match entre, o sea, aquel que recibe infraestructura también recibe capacitación, o hay algunos que reciben capacitación sin tener infraestructura. No, todos los proyectos deben recibir ambas. Ya. Ahora, en la postulación, cada postulante, digamos, y forma parte también de lo que se busca en el concurso. Por ejemplo, se busca que, así como uno quiere acelerar procesos de articulación, también traigan recursos que sean del sector privado, y por tanto también hay un diseño pensado en la incorporación de otros recursos que no vengan necesariamente del área fiscal. Y sobre el tema TP en particular, a fines del año pasado, lo que tengo entendido es que hubo un plan y hubo un diagnóstico con respecto a las estrategias y a los sectores que debía adherirse la educación técnico-profesional. Parece un estudio durante un buen tiempo, no sé si ustedes me imagino tuvieron acceso a él. Sí. ¿Cómo se complementa esto con esas necesidades? O sea, ¿cuánto ponderan esos resultados de diagnóstico de cómo avanzar en educación TPI y sus necesidades con las bases de licitación o de concurso de estos nuevos procesos? ¿Conversan esas dos cosas? Conversan bastante bien. La verdad es que nosotros vemos que en materia técnico-profesional, al igual que en muchas otras áreas donde a veces los consensos se esconden, y que es una lástima, digamos, yo soy personalmente de la idea que en educación hay mucho más espacios de consenso que lamentablemente a veces por razones políticas o de otro orden tienden a camuflarse. Pero en materia técnico-profesional, yo creo que Chile tiene un exceso de diagnóstico, es decir, hay
un diagnóstico muy claro de cuáles son las necesidades de los establecimientos técnico-profesionales, fundamentalmente en lo que es la enseñanza media técnico-profesional. Y en ese sentido, esta estrategia esa revisión que se hizo, junto con una estrategia TP que también está diseñada, engarza bastante bien con lo que se busca potenciar, no solo con los liceos bicentenarios, sino que fundamentalmente con un trabajo local en los territorios, donde con la colaboración del Ministerio se potencian estas alianzas que, en definitiva, transversalmente se consideran son las que el sector técnico profesional necesita. De nuevo, un cierto nivel hablamos de alternancia porque hay como una lógica a veces que todo tiene que ser dual, por ejemplo, no. Estupendo los colegios duales cuando se pueda dar, digamos, pero no siempre se puede dar. A veces es muy importante que simplemente jóvenes que están en el mundo TP tengan experiencias fuera del establecimiento, tengan experiencias en la empresa, tengan experiencias en los laboratorios de los institutos que están en sus territorios. Sabemos además que las características de los alumnos técnicos profesionales, y eso no es algo que hayamos descubierto nosotros, forma parte precisamente de todos estos diagnósticos, ahí se concentran jóvenes de mayor vulnerabilidad, se concentran jóvenes que lamentablemente han visto de alguna forma restringidas sus expectativas. Nosotros tenemos una obligación como país de ampliarle las expectativas a esos jóvenes, ofrecerles un mundo, que a veces es un mundo que está en su misma comuna, digamos, en la industria que nunca han visitado, relaciones, invitarlo a tener relaciones humanas incluso más amplias. Muchas gracias. Sobre temas de Subsecretaría de Educación, la diputada Emilia Nullado también tenía una observación que la hicimos la semana pasada, no quedó resuelta y me gustaría darle la palabra a la diputada Emilia Nullado. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario y a todos quienes los acompañan, a su equipo. Efectivamente, es importante primero señalar que si bien los pueblos indígenas en Chile no cuentan con reconocimiento constitucional, pero sin embargo, a través del Ministerio de Educación se ha reconocido la lengua, el idioma, la cultura, la historia. Pero la verdad es que durante esta actual administración, y que también se la planteamos junto a educadores tradicionales, subsecretario, esperamos tener la voluntad política que se requiere para poder resolver una situación indigna que han vivido los educadores, educadoras y educadores en Chile. Si bien se ha podido avanzar año a año en que ellos tengan la posibilidad de tener el reconocimiento en su rol como tal, por lo tanto yo agradezco acá al presidente de la comisión que permita exponer esta situación y que también la hayan considerado y ya la hayan planteado al Ministerio de Educación, sobre todo a la Subsecretaría de Educación, para revisar la partida presupuestaria donde se rebaja aproximadamente casi 2.000 millones. Hay una explicación que señala el subsecretario y que tiene que ver con la consulta, pero eso no es más allá de 1.000 millones, que es aproximadamente lo que costó aquella consulta. Sin embargo, el decreto 301, que ya debiera haber estado reglamentado, consensuado, aplicado durante la aplicación del año 2019, y sin embargo, aquello no ha podido todavía llevarse a cabo. Por lo tanto, hay varias salidas que yo creo que la propia comisión, a través de su presidente, sus diputadas y diputados que la integran y con la voluntad del subsecretario, que fue lo que conversamos, de poder incorporar alguna glosa que sería importante que quedara establecida en la fijación del presupuesto. Yo quisiera pedirle al presidente que pueda colocar énfasis en esta situación y que pueda incorporarse en esa glosa la forma de cómo debiera aplicarse este decreto 301, porque la verdad, cuando se señala, si bien los dineros se pueden trasladar presupuestariamente a un ítem u otro, pero sin embargo todo lo que tiene que ver con el rol que va a jugar y que está incorporado en el aula, donde con la dupla pedagógica, y hoy día en Chile todavía falta sensibilizar mucho a los sostenedores, a los directores de establecimientos, y asimismo esta misma dupla pedagógica que por el desconocimiento de la cultura, el no reconocer a la preexistencia de los pueblos indígenas en Chile, sentimos que sigue existiendo una marginación y una discriminación hacia los estudiantes que pertenecen a pueblos indígenas. Si queremos construir una sociedad
que sea más inclusiva, como la que habla el subsecretario, donde tienen que reconocerse quienes viven territorialmente en aquel espacio y respetarse sus condiciones de raza, cualquiera sea la condición social de aquellos estudiantes, es importante incorporar la educación intercultural bilingüe, es importante reconocer su lengua, es importante reconocer su identidad cultural y por lo tanto también reconocer que en ese territorio o uno u otro tienen diferencia, que no se puede establecer en un solo lugar una política que sea muy general, sino que también tiene que ser contextualizada con el entorno. Por lo tanto, la lengua que hablan los diversos pueblos es importante que se puedan contextualizar aquellos textos que muchas veces desde el Ministerio de Educación se ha enviado a las editoriales sin hacer el seguimiento de aquellos contenidos que se establecen en lengua, en ciencia y en historia. Por lo tanto, al día de hoy todavía sentimos que tenemos estigmatización respecto a la historia, a la lengua, a la cosmovisión, a la religiosidad de los pueblos indígenas, como se señalan en muchos textos escolares. Por lo tanto, es necesario que, quiero pedirle por su intermedio, presidente, ver la posibilidad de qué forma, en coordinaciones, que sostuvimos una reunión con el subsecretario para incorporar una glosa que permita la incorporación gradual a aquellos educadores que dependen de la Subsecretaría de Educación y aquellos educadoras y educadores que dependen exclusivamente de los sostenedores y donde también ha quedado a libre albedrío de la toma de decisiones de los sostenedores de incorporar un presupuesto que a veces no se condice porque no hay un estándar fijo cuánto es el monto que se le va a pagar a un educador o educadora en el aula. Yo espero que pueda quedar un poco claro porque este es un debate que debiera ser tal vez en una reunión más ampliada, pero sin embargo quiero plantear que se pueda reponer el presupuesto que son aproximadamente 700 o 800 millones que planteaba el subsecretario en la misma línea de educación intercultural. Al mismo tiempo se revisen los textos escolares, que es importante actualizarlo, contextualizarlo, y la situación que tiene que ver con la aplicación del decreto 301, porque aquí, presidente, lo que ha sucedido es se ha tomado una decisión sin la aplicación de este mismo que reconoce el rol de la educadora y educador tradicional en el aula y por lo tanto no hay un estándar del presupuesto que se debiera fijar a cada uno y queda libertad de los sostenedores y hemos tenido no muy buenas experiencias, solamente podemos revisar de todo lo que hemos visto una situación distinta que es la que se vivió en un municipio que es distinto a todos los demás en Puerto Montt, donde ellos tienen un departamento de educación intercultural bilingüe y en ese departamento ellos han logrado contextualizar los textos que se le ha entregado acerca del ministerio, donde cuentan con equipos que puedan hacer el seguimiento y el acompañamiento a las educadoras y educadores y donde ellos han fijado un monto estándar de acuerdo a las horas que se le ha podido conceder en los establecimientos a las educadoras y educadores y eso se ha aplicado en un municipio de Puerto Montt porque hay una voluntad política del alcalde Gerboy Paredes, pero si eso no se diera, no se podría contar con aquel apoyo y ni esas adecuaciones y por lo tanto no tendríamos tal vez ahí a educadores y educadores trabajando dignamente, donde también las autoridades ancestrales han hecho un aporte desde la mirada de la cultura, de la lengua y de la cosmovisión. Y ese equipo no está en cualquier municipio, eso no se da en cualquier lugar. Hemos visto con mucha tristeza como las educadoras y educadores desde marzo que ingresan al aula y en el mes de junio muchas veces ni se le ha cancelado lo que ellos debieran percibir mensualmente. Y eso no debiera seguir ocurriendo ya con este reconocimiento de su rol en el aula y donde esperamos que se pueda seguir trabajando y esta comisión tiene también, yo creo, el compromiso de seguir apoyando la dignidad y el respeto que se merecen aquellas educadoras y educadores de nuestro país que pertenecen a los diversos pueblos indígenas de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, Lamien. Diputada Emilia Nullado. Sobre este tema ya lo conversamos en la sesión pasada. Esto va a ser un tema que de seguro
vamos a tener que resolverlo en la comisión mixta, porque entendiendo que hay una dificultad para hacer los traspasos, para nosotros no es una solución suficiente el que ahora tenga que absorberse esta disminución de un énfasis en una materia que está tan postergada y ha estado históricamente tan postergada como la educación intercultural, en este caso a través de esta línea que se reduce en un 60%. Nosotros obviamente queremos que se tomen medidas alternativas para asegurar, de alguna forma, vía glosa, hay que encontrar la creatividad para hacer que estos recursos no van a faltar para los municipios, o que se les va a hacer exigible, no sé, cuando hay un porcentaje de población que sea de nuestros pueblos indígenas, porque de lo contrario pasa exactamente lo que dice la diputada Nullado, que finalmente con toda la presión de gasto que tienen los municipios no terminan destinando prácticamente ningún peso a esta materia, y eso creo que nos debilita. Nos debilita como sistema educativo en todos los propósitos que tenemos. Así que no sé si han explorado algo hasta ahora de lo que les comentamos la vez pasada, si es que han explorado alguna solución o si es que están ideando alguna glosa o indicación, porque de lo contrario va a ser bastante difícil que nosotros podamos concordar con esta disminución y decir, ok, que se la arreglen los municipios. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, agradecer a la diputada. Efectivamente hemos estado nosotros en algunas conversaciones para entender bien su punto de vista y ver cómo puede verse reflejado en esta discusión. Los pueblos indígenas para nosotros son una tremenda oportunidad de validar el sistema educativo. Este gobierno en particular ha sido siempre un tremendo defensor de la importancia de la diversidad de proyectos educativos, y en ese sentido las manifestaciones culturales diversas son una gran oportunidad para que esa diversidad educativa también se manifieste, y por tanto están al eje de lo que nosotros queremos hacer. Acá hay varias situaciones, presidente, que yo creo que efectivamente se pueden ir ordenando y obviamente se abren distintas cuestiones. Uno tiene que ver con los alcances del decreto 301, el que norma a los educadores tradicionales. Recordemos que ese decreto se viene tramitando desde hace ya mucho tiempo. A mí me tocó el año 2013 en el Ministerio de Educación tramitar lo que fue un primer esfuerzo por regular el trabajo de los educadores tradicionales. Y paradójicamente me tocó 5 años después llegar al Ministerio cuando aún no estaba tramitado el decreto. Por lo tanto, hicimos importantes esfuerzos porque eso efectivamente así fuese. Ahora, los efectos del decreto son, a veces, como toda regulación nueva, pueden generar ciertas ambigüedades, y por tanto, allá hay un esfuerzo que nosotros debemos hacer, de despejar y dar certeza respecto de cuáles son los alcances del decreto y cómo se aplica en el sistema educacional. Y a lo mejor ahí hay una alternativa que podríamos explorar, más allá de los recursos adicionales o no, que entiendo que hay un punto ahí, despejar, por ejemplo, a través de la glosa, qué obligaciones derivan de ese decreto para que no exista duda. Puede ser un espacio de trabajo, o, por ejemplo, despejar a través de una glosa que con recursos CEP se pueden hacer pagos destinados a los educadores tradicionales, que hay algunos municipios que tienen o incorporan a veces ciertas dudas respecto de ello. Creo que se puede trabajar ciertas líneas de certezas que entiendo son importantes. Hay una efectiva disminución en lo que dice relación con un pago que antes hacía directamente a los sostenedores respecto de los educadores tradicionales, porque el diseño siempre ha estado en el diseño que sean los sostenedores quienes deban solventar esos gastos. La disminución, no quiero ser más claro en esto, pues no es del 60% porque hay 1.000 millones que corresponden a la consulta, por lo tanto hay una disminución, pero es menor. De hecho, esa línea ya venía bajando. El año 2017 eran 1.934 millones, el año 2018 1.680, y este año efectivamente baja a 498, al orden de 500 millones, porque el diseño apuntaba a que los gastos fuesen solventados por los sostenedores. Por tanto, podríamos trabajar en esa línea, lo vamos a seguir conversando para ver cómo podemos dar certezas a través de las glosas y evitar confusiones sobre este punto.
Bueno, subsecretario, nosotros hoy día no podemos tomar ningún tipo de acuerdo porque, como le decía, están discutiendo en paralelo, pero le queríamos dar la palabra ahora a la subsecretaria de Educación Parvularia. Si es que, senador. Una cosa muy breve sobre educación cultural bilingüe. La experiencia de los años en esto indica que si no hay una política central tiende a no llevarse adelante. Esto ha costado mucho incorporarlo, años. Y ha sido la presión de las organizaciones. Entonces creo que sería bueno no bajar tan brusco, porque de 1.500 a 400 es un cambio brusco. Para generar una actitud, una disposición de los sostenedores, incorporarlo, usted sabe que eso no es fácil. Por último, ponerlo dentro del FAEP abiertamente, pero buscar alguna alternativa que tengan recursos directamente para educación cultural bilingüe, si no, eso va a disminuir y ha costado mucho instalarlo. Eso es solo lo que quería decir. Le damos entonces la palabra a la subsecretaria, quien además de todo el tema de educación parvularia, también nos tiene pendiente una respuesta con respecto a la educación no sexista que le hicimos la vez pasada, ya que ella presidió la mesa Del sexo. este año. Bueno, ¿se oye? Sí. Gracias, presidente, por darme la palabra y junto con saludar a los senadores y diputados que hoy día están aquí y a todos los presentes. Efectivamente, ahora vamos a mostrar el presupuesto. Gracias. ¿Tú lo vas a pasar? El presupuesto de la partida 9 del Ministerio de Educación, los capítulos 4 y 11. Para eso nos pareció necesario dar algún contexto. Este va a ser el esquema de la presentación. ¿Vale? Sí, le paso yo. Bien. Tal vez lo primero, volver a señalar algo que hemos dicho, que ha sido parte del compromiso del programa de gobierno y es a lo que estamos abocados, que es entender que la verdadera educación superior es la educación inicial y que la evidencia muestra que invertir en educación parvularia tiene mayores retornos sociales. Los desafíos que tenemos para este periodo están enfocados en 3 ejes, lo que hemos dicho también, la institucionalidad, la calidad y la cobertura. Y esto significa, entre otras cosas, que nosotros en estos años tendremos que dejar a la educación parvularia totalmente inserta en el plan de aseguramiento de la calidad, lo cual veremos después a continuación en qué se va a ir detallando. El poner a los niños primeros en la fila ha sido efectivamente un buen compromiso de campaña, el cual estamos llevando a la práctica y a través del primer eje que enunciamos anteriormente, que es la institucionalidad. Esto tiene que ver con concluir el ordenamiento y modernización del sector de educación parvularia, separando las funciones de diseño, fiscalización, evaluación y provisión del servicio. Tenemos el compromiso de consolidar la institucionalidad del sector mediante una articulación clara con la Superintendencia de Educación Parvularia, siendo la Superintendencia quien va a, y que ya lo está haciendo, fiscalizar todos los jardines del país, avanzar en la coordinación del sector con los principales proveedores de la educación parvularia, la Fundación Integra, Junji, y los servicios locales, entendiendo que van a ser los sostenedores de los jardines vía transferencia de fondos, hoy día la mayoría de ellos en la Junji, avanzar en la implementación de la ley de kinder obligatorio, avanzar también en la implementación de la ley de carrera docente parvularia, que por primera vez se incorporan las educadoras de párvulos de jardines infantiles el año 2020. En el segundo gran desafío, que es la calidad, el desafío es, por una parte, y el foco es que la calidad se pueda definir, que en este tiempo podamos tener, y estamos teniendo la discusión, de qué es calidad para llegar efectivamente a que un sistema de aseguramiento de la calidad nos permita poder evaluar la calidad y entender así cómo lo estamos haciendo en esta etapa tan crucial.
Eso significa que fortaleceremos las oportunidades educativas y condiciones de trabajo pedagógico. Para esto, estamos implementando un Plan Nacional de Calidad de Educación Parvularia con iniciativas pedagógicas escalables y un fondo de innovación pedagógico. Apoyo y seguimiento del reconocimiento oficial. Entendemos que la calidad tiene una de sus aristas en la infraestructura y por eso es importante lo que hagamos por avanzar en el reconocimiento oficial, entendiendo que el reconocimiento oficial tiene también 3 áreas, que una de ellas es infraestructura, la otra es pedagógica y la otra es jurídica. Continuar con la implementación de los coeficientes técnicos, en este caso el decreto 315, que sabemos al 2022 es ya un nuevo decreto. El desarrollo de referentes y apoyos en la elaboración de estándares educativos. Esto es crucial y es un trabajo que se está diseñando desde el primer momento y, por supuesto, continuando con lo que ya venía. Las bases curriculares estaban, a nosotros nos ha tocado la primera implementación de las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza, el cual está ya ingresando nuevamente al Consejo Nacional, marco para la buena dirección, estándar indicativo de desempeño, formación inicial docente y programas pedagógicos, los cuales también se están trabajando. Finalmente, esto es incorporar la educación parvularia al sistema de aseguramiento de la calidad. Y el tercer desafío es el de cobertura. Por una parte, tenemos el avance en la conclusión del programa META, particularmente de Junji, que no está concluido al día de hoy, la reposición gradual de salas cunas y jardines irreconocibles, por lo cual avanzaremos también a través del reconocimiento oficial, convenios de colaboración entre entes públicos y privados para el traspaso de dependencias, terreno y la respectiva habilitación o construcción de nuevas salas cunas y jardines, y la ampliación progresiva del programa de extensión horaria según las demandas detectadas. Siguiendo en el tema de cobertura, aquí nos vamos a detener un poco en lo que será el reconocimiento oficial, apoyo y seguimiento. Esto lo queremos destacar de modo especial. El apoyo y seguimiento de la meta anual de reconocimiento oficial al fin de llegar a la meta de cumplimiento, esperamos, a diciembre del 2022, entendiendo que este es un plazo que está en trámite, su aprobación, para lo cual en el presupuesto del 2019 se cuenta con el siguiente financiamiento y compromiso. 18.558 millones de Junji, 16.629 de Integra, aproximadamente 10.000, esperamos que ese sea el mínimo que se obtenga a través de los fondos de los FAEP, de la educación pública para los jardines vía transferencia de fondos y 400 millones de la subsecretaría. ¿En qué se distribuye esto? Bueno, los fondos de Junji, hay un compromiso para avanzar en el periodo 2019 al menos a 130 establecimientos para que obtengan el reconocimiento oficial. En el caso de Integra, al menos a 500. En el caso de los vía transferencia de fondos, eso sabemos que los jardines van a poder postular a estos fondos de la educación pública y esperamos que se puedan al menos acceder a estos 10.000 y estos 400 millones que tienen que ver con la contratación de 20 profesionales que se requerirán para todas las regiones para avanzar en el reconocimiento oficial. Los fundamentos del presupuesto del sector de parvularia para el año 2019 son los fundamentos que ya se dijeron en la primera presentación: la transparencia, la autoridad y la eficiencia. Y las prioridades en nuestros programas entonces son programas de calidad orientados al aula, a la gestión y el liderazgo de los directores y educadores y a la parentabilidad, es decir, programas que vayan a fortalecer el trabajo con las familias, a recuperar la confianza en que los padres deben ser y son centrales y nucleares en la formación de sus hijos, a la excelencia curricular, al avance del programa META, al reconocimiento oficial, reposición de jardines irreconocibles, extensión horaria y continuidad operacional de los establecimientos con financiamiento estatal. Aquí tenemos los datos
que no son oficiales, los datos oficiales de este año todavía no están, los datos oficiales de matrícula, pero sí son datos entregados evidentemente por Junji e Integra. Son los datos de matrícula, que esto sirve para entender cuáles son, a partir de esto se elaboran los presupuestos. Entonces, en Integra tenemos que en Integra Administración Directa, en salas cunas habrá un crecimiento el año 2019 de un 7%, en los niveles medios de un 3%. Estos corresponden a programas meta que se terminaron y que ya empieza su funcionamiento. En administración delegada no hay aumento. El aumento total de Integra en cupos es de un 4%, de 90.565 niños a 94.133. Y en Junji tenemos un aumento de un 28% en sala cuna, en 31.000 niños, o sea, de 24.000 a 31.000. En niveles medios de un 20%, de 45.719 a 54.965. En vía transferencia de fondo hay un aumento de un 4%, de 40.000 a 42.238 cupos. Y en niveles medios de 73.187 a 75.360 cupos. En total, en Junji hay un aumento de un 11% y en total en el sistema un aumento de 9% en matrícula. A continuación viene el aumento por establecimientos. Y acá nos vamos a detener para explicar cómo será el aumento de cobertura que surge a partir del programa Meta. A marzo del año 2018 teníamos 31.995 cupos inconclusos. Hoy día tenemos 22.716, porque ese 29% es lo que se ha aumentado o lo que se ha trabajado, lo que se ha logrado este año. Bien. A continuación vamos a mostrar en qué estamos hoy día en el reconocimiento oficial, entendiendo que a marzo de este año teníamos un 3,4 o un 3,8%, perdón, de los jardines de todo Chile reconocidos, ninguno de ellos privado. Hoy día este es el estado y esto está hecho con los datos, o sea, este 553 corresponden a todos los datos oficiales del año 2017, porque, nuevamente digo, hoy día no están los datos oficiales aún. Pero de esos datos oficiales, que es lo comparable con lo de marzo de este año, tenemos un 6,4% de avance en reconocimiento oficial. Bien, y ahora vamos a entrar ya en los cuadros explicativos. Este es el capítulo 4. En el capítulo 4 nos encontramos con un aumento de un 6,3% del presupuesto, cifra mayor al 3,2% del sector público y al 2,9% del sector educación, confirmando una vez más el compromiso del Gobierno con la educación parvularia. El presupuesto aquí se desglosa, ¿verdad?, en lo que corresponde a la Subsecretaría de Educación Parvularia y a la transferencia que se hace a Integra. Aquí ya nos vamos a detener en los gastos. Entonces, ahí está el detalle de los gastos, de los que se aumentan y disminuyen, y voy a ir explicando uno a uno. Este es el aumento de presupuesto general, que es un 6,3%. En bienes y servicios de consumo, el presupuesto de operación se ajusta en base a redistribuciones y eficiencias generadas producto de la revisión de la estructura de gastos e inversiones realizada durante la operación 2018 y proyectada al periodo 2019. En las transferencias corrientes apoyo a la educación parvularia, aquí nos encontramos con un monto de 2.848 millones, que antes no existía, era cero, porque son recursos para que la Subsecretaría de Educación Parvularia pueda incorporar programas de calidad, lo que hasta ahora no existía. Esto significa una apertura nueva de asignación para implementar a través de terceros proyectos pilotos, proyectos y programas que se puedan pilotear,
que puedan ser escalables, medibles, medibles con evaluación de impacto serio, efectivamente para que en algún momento o se puedan escalar a todo lo que sea necesario o también en algún caso convertirse en políticas educativas. Aquí también se incluye el Fondo de Innovación Pedagógica para la Educación Parvularia con el fin de promover, identificar, apoyar y escalar ideas innovadoras en materia pedagógica y con potencial de impacto. Esto atendiendo lo que el subsecretario hace poco decía, cuando hablamos de la calidad de la educación sabemos que una de las cosas importantes que debe ocurrir es la pertinencia y sabemos también que un programa o la innovación pedagógica, cuando surge de la reflexión, que por ahí decían nos falta reflexión, lo que estamos haciendo con esto es impulsar a las comunidades educativas que reflexionen en torno a sus desafíos y así puedan proponer programas, proyectos de innovación, entendiendo por la innovación una respuesta a un desafío que se tiene y no necesariamente la innovación como hacer algo totalmente nuevo o tecnológico que a veces se suele confundir. Dentro de los programas que se espera, que está presupuestado implementar el próximo año, más que dentro de los programas, lo que quisiéramos explicar acá es cuáles son los 3 grandes ejes de los programas. Por una parte, el rol de la familia. Entendemos la importancia de volver a generar un vínculo muy fuerte. Sabemos que en la educación parvularia es esencial la familia y es esencial la familia muy en sintonía con el equipo educativo y con sus niños para poder hacer de ese proyecto educativo un proyecto que se potencia al máximo y devolver la confianza a la familia es vital. Es por eso que estamos invirtiendo mucho en programas que están fortaleciendo a la familia. El otro gran foco es la gestión y el liderazgo. Quienes trabajamos en educación sabemos que un buen director, un buen educador, es realmente quien puede mover a ese equipo educativo, a esa comunidad hacia logros comunes. Y en este caso lo que queremos es que ocurra aprendizaje, que haya propósito educativo dentro de las salas cuna y dentro de los niveles medios. Y es por eso que creemos mucho en la importancia de fortalecer el liderazgo y la gestión. Y por otra parte, desarrollo de aprendizaje. Si bien entendemos que la educación parvularia bajo ningún punto de vista es una educación preescolar, que yo por aquí escucho mucho cuando se habla de preescolar y creo que lo primero que tendríamos que hacer es sacar esa palabra del diccionario, pero eso no significa que aquí no haya aprendizajes concretos que se tengan que impulsar y por lo tanto estamos aquí también haciendo una apuesta por impulsar aprendizaje de pensamiento lógico-matemático, de lenguaje, idiomas, programación, etcétera. Por otra parte, estamos dejando un espacio importante de recursos para la evaluación de estos programas. Creemos fundamental que una política seria debe ir acompañada de una evaluación y es por eso que cada uno de estos programas va con la consiguiente evaluación. Y por otra parte, el fondo concursable, el cual tenemos convicción que en la medida que tengamos comunidades educativas reflexionando en torno a sus desafíos, en torno a sus problemáticas del día a día y las transformen en oportunidades, sabemos, de ahí lo que va a surgir es una buena propuesta que va a ir en mejora de los aprendizajes, finalmente en mejora de la calidad de vida de cada uno de los niños que ahí se encuentran. En activos no financieros, esto se refiere al equipamiento y programas informáticos requeridos para la subsecretaría. Aquí hay una baja en el presupuesto, porque la gran mayoría de estos programas fueron adquiridos en el presupuesto 2018 y lo autorizado para el próximo año, lo que permite principalmente es el pago de las licencias necesarias para la operación de esta subsecretaría y los software, considerando además el ajuste de este subtítulo requerido a todos los entes públicos. Bien, y ahora vamos aquí, transferencias corrientes y de capital, la transferencia a la Fundación Integra. Sabemos que la Fundación Integra junto a Junji son los principales prestadores de la educación parvularia en Chile. El presupuesto de transferencia a la Fundación Integra para el año 2019 en relación al año 2018 aumenta en un 5,5%, cifra mayor al 3,2% del sector público y al 2,9% de educación parvularia.
vuelve a confirmar la prioridad y el compromiso del Gobierno por la educación parvularia. El presupuesto 2019 asignado a la Fundación Integra permitirá la operación de 1.251 establecimientos con una atención máxima de 94.000 niños y niñas y una dotación tope de 24.086 cargos. A su vez, los recursos asignados para el año 2019 le permitirá el desarrollo de jardines no convencionales, programas alternativos, tales como jardines sobre ruedas, Mi Jardín, Mi Hogar, Mi Jardín al Hospital y Sala Cuna en recintos penitenciarios, a ejecutarse en 113 dependencias, juntas de vecinos, sedes sociales, casas de acogida, hogares, hospitales, centros penitenciarios, con una atención máxima proyectada a 1.712 niños y niñas. Y financiamiento, dependiendo del convenio, para material didáctico, insumos, materiales, equipamiento, mantención de infraestructura y técnicos educativos. Bien, adicional a lo anterior, la expansión del presupuesto 2019 de Integra permitirá un aumento gradual del programa de extensión horaria, el cual considera beneficiar a 2021, hasta el año 2021 a 7.816 niños en 213 establecimientos a lo largo del país. Sabemos que el programa de extensión horaria es una necesidad para muchas familias y es por eso que atender a esta necesidad es muy importante y relevante hacerlo. Por otra parte, cumplir con la meta de reconocimiento oficial del año 2019 comprometido, dado el financiamiento para este ítem de un monto de 16.629 millones, que permitirán la inversión en legalización de documentos, adquisición de material informático, implementación de salas de primeros auxilios, renovación de mobiliario y equipamiento, mantención y reparación de inmuebles, beneficiando directamente a 37.500 niños y niñas atendidos por esta institución. Y la reposición de al menos 5 establecimientos declarados y reconocibles, de acuerdo a criterios y prioridades definidos por la autoridad. Por otra parte, la Fundación Integra el año 2019 podrá abrir un jardín en un centro penitenciario en la ciudad de Concepción. Se continuará con el plan de retiro especial anual para 50 trabajadores y pago de cotización adicional por la ley 19.404 y la regularización de plazos de pago a proveedores de material educativo y fungibles. El financiamiento de Fundación Integra, esto es una justificación de las variaciones de la Fundación, a través de convenio de transferencia, la transforma en una de las fundaciones con mayor recepción y administración de recursos públicos desde el Estado chileno, con las consiguientes responsabilidades que esto implica tanto para la Fundación como para la Subsecretaría. Es importante entender que desde que en el momento que la Subsecretaría transfiere los fondos a Integra, somos nosotros quienes nos tenemos que hacer cargo del seguimiento de la gestión administrativa y financiera y control. En la revisión y registro contable del 53% de los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Educación Parvularia a Fundación Integra entre enero del 2016 y diciembre del 2017, ya que a marzo del 2018 no se había efectuado revisión de rendiciones ni registro contable de dichos recursos traspasados. La meta de revisión de rendición y registro contable al 31 de diciembre del 2018 es del 100% de los recursos traspasados entre enero de 2016 y diciembre de 2017 hasta octubre del 2018. Esto implica supervisión en terreno de las 15 regiones, direcciones regionales y establecimientos aleatoriamente seleccionados de estas, siendo el primer año en el cual se realizará este proceso de supervisión a la totalidad de regiones desde que la Fundación Integra recibe recursos del Estado. La meta 2019 de revisión y registro contable con plazos máximos definidos a través de indicadores colectivos de gestión interna a fin de evitar situaciones de retrasos e incumplimientos observados al asumir la administración de esta subsecretaría. Bien, y ahora nos iremos al programa 1 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Yo voy a ir en las explicaciones. Así que, bien.
El presupuesto de operación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de la JUNJI, para el año 2019 en relación al año 2018 disminuye un 11,8%, principalmente por avance en la conclusión del programa Meta, lo cual implica principalmente pago de últimos estados de pago de proyectos de arrastre para el ejercicio 2019 y disminución paulatina de profesionales, principalmente en obras, asociados a este programa. Pago de estados finales restantes de programa de aumento de cobertura del año 2006 al 2010, ya lo explicaremos a continuación. Rebaja de recursos en municipalidades vía transferencia de fondos para el reconocimiento oficial, dada la incorporación de estos en la factibilidad de postulación a recursos FAEP de la Dirección de Educación Pública. Ajuste de gasto de adquisición de activos no financieros en base a la optimización de recursos de este subtítulo requerido a todos los entes públicos y que en el caso de la JUNJI se centraría en oficinas centrales y direcciones regionales. Y ajuste de presupuesto de gastos de operación y en personal, dado el retraso en la conclusión y puesta en programa de la última etapa del programa Meta. Bien, el presupuesto 2019 asignado a la JUNJI permitirá la operación de 2.605 establecimientos, 873 administración directa y 1.732 vía transferencia de fondos, con una atención máxima proyectada de 204.033 niños y niñas. Ahí está el desglose entre administración directa y vía transferencia de fondos, y una dotación tope de 21.735 cargos para la ejecución de sus programas, jardines infantiles y salas cunas, extensión horaria, entre otros. Debido al retraso en la puesta en marcha del programa Meta, se ajusta la dotación autorizada en menos 562 cargos en total y se incorpora el efecto año de 1.861 cargos autorizados para el 2018. Se disminuye la glosa de honorarios por reducción de 100 cupos de equipo Meta de hitos y atos asociados a los proyectos de inversión. Es importante destacar que el programa Meta se definió desde el principio así, que en la medida que fuera concluyendo debía ir disminuyendo parte importante de este equipo con el que se partió el año 2014. En los bienes y servicios de consumo, la operación que se espera, la operación por 12 meses de establecimientos Meta concluidos o puestos en marcha durante el año 2018, la operación proporcional en meses de establecimientos Meta concluidos o puestos en marcha durante el 2019, el aumento de gastos de bodegaje, mantención de ascensores, calderas y mantención y reparación de jardines infantiles para avance en el reconocimiento oficial comprometido. Ese es el aumento que corresponde al 5,8%. En prestaciones de seguridad social, que también se ve un aumento, el aumento de recursos, es para el plan institucional de incentivo al retiro voluntario y ajuste de pago de prestaciones previsionales, dada disminución de dotación generada por retraso del programa Meta. Bien. En transferencias corrientes. Aquí hay un aumento que se debe al nuevo financiamiento para establecimientos que durante el año 2019 serán de administración y responsabilidad de nuevos servicios locales de educación, aumento de recursos para actuales convenios municipales por administración de vía transferencias de fondos, de BTF, por asignación de homologación de remuneraciones de las funcionarias, lo cual se concluye en julio del 2019, ¿no? Y disminución de recursos para compra de insumos y materiales de programas, dado el saldo de stock que tenemos hoy día de insumos y materiales en las bodegas del año 2018. En activos no financieros nos encontramos con una disminución. Y esto debido a que la adquisición y renovación de mobiliario para establecimientos, de acuerdo a la normativa interna y requerimientos por iniciativas regionales, y ajuste en gastos de máquinas y equipos y en equipamiento y programas informáticos en base a la optimización de recursos de este subtítulo requerido nuevamente a todos los entes públicos y que en el caso de JUNJI se centraría en oficinas centrales y direcciones regionales.
Cabe destacar, presidente, que todos estos ajustes se están haciendo, en ningún momento están llegando a ser ajustes que se hacen en los jardines. En las iniciativas de inversión, aquí nos encontramos con una disminución que tiene la lógica porque es un programa, el programa Meta se está concluyendo. El avance en la conclusión del programa Meta, lo cual implica principalmente pago de los últimos estados de pago de los proyectos de arrastre para el ejercicio 2019, montos que tienden a la baja a la medida que se avanza la ejecución de las obras, lo cual veremos a continuación. Y adicionalmente se proyecta mejorar la ejecución de presupuesto institucional, principalmente en base al cumplimiento de compromisos de operación y pago de avance de proyectos de inversión a fin de disminuir al máximo las subejecuciones presupuestarias registradas años anteriores, como se presenta en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro nos encontramos con las disminuciones, con las subejecuciones presupuestarias, principalmente del programa Meta. No es necesario detenerse aquí, pero sí están para la vista de ustedes y esto permite entender por qué hoy nosotros estamos precisamente ajustándonos a eso. En las iniciativas de inversión, este subtítulo considera además 14.420 millones para el financiamiento de 35 proyectos de inversión bajo el programa regular de conservación de infraestructura y avance en reconocimiento oficial comprometido. En esto es importante destacar que nuestro compromiso con la calidad efectivamente tiene, tal como lo dijimos al principio, tiene un espacio relevante para los programas de calidad, pero también entendemos que la infraestructura es parte de la calidad que se requiere y es por eso que se está haciendo un esfuerzo importante y adicional por avanzar en el reconocimiento oficial y en la reposición, en este caso, de jardines que son irreconocibles o en la conservación de estos. A continuación, tenemos, estos son los jardines que se trabajará en reposición, ¿verdad, Ezequiel? Estos son los jardines de reposición, los jardines Junji que trabajaremos en reposición para este año 2019. En transferencias de capital, aquí hay una disminución que se debe a lo siguiente. El año 2019 están destinados los recursos disponibles al pago de 136 estados finales de programa de aumento de cobertura ejecutados entre los años 2006 y 2010. Esto es algo que quedó en los convenios con las municipalidades y efectivamente queda un saldo por ejecutar. Durante el 2019 los establecimientos BTF podrán postular y acceder sin tope a través de sus municipios, que son sus sostenedores, o de los servicios locales, por supuesto, a los recursos FAEP de la Dirección de Educación Pública para avanzar en el reconocimiento oficial, según lo determinado en la glosa 3 del presupuesto de fortalecimiento de la educación escolar pública, siendo meta de esta administración al menos acceder a unos 10.000 millones de pesos de los recursos disponibles. Es para esto que tenemos una persona y un equipo trabajando en reconocimiento oficial, un equipo nuevo, que ayudará precisamente a las municipalidades y a los jardines vía transferencias de fondo que pertenezcan a instituciones que no son municipalidades a acceder a estas postulaciones en los tiempos que les permitan efectivamente después ganarse esos fondos. Bien, y el otro es el servicio a la deuda. Y ahora nos vamos a detener en el programa 2, que son los programas alternativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El presupuesto del programa 2 aumenta en un 2,28% debido principalmente a aumento de recursos para inversiones requeridas en mantención y reparación de infraestructura de establecimiento, traspaso de cargo desde calidad contractual, de honorarios a contrata y el mayor gasto patronal que esto implica. Importante explicar que ya se está trabajando en avanzar hacia una certificación de los programas alternativos, tanto de Junji como Integra.
El presupuesto 2019, asignado a programas alternativos de Junji, Conozca a su hijo, mejoramiento de atención a la infancia, fomento de lectura de la primera infancia, material de enseñanza, entre otros, permitirá el desarrollo de estos en 750 dependencias, espacios habilitados por la comunidad que suscribe el convenio con la Junji en zonas de baja densidad poblacional, como oficinas municipales, escuelas, consultorios, juntas de vecinos, sedes sociales, iglesias, etcétera, con una atención máxima proyectada de 11.500 niños, una dotación tope de 981 cargos y financiamiento, dependiendo del convenio, para el material didáctico, insumos y materiales, equipamiento y mantención de infraestructura. En el gasto de personal, traspaso de 369 funcionarios del programa Conozca a su hijo y de mejoramiento de atención a la infancia, los PMI, de calidad contractual de honorarios a contrata con el respectivo mayor gasto que esto implica. Y en bienes y servicios de consumo hay un aumento de recursos para la operación de programas alternativos, dada la mayor inversión a realizar en mantención y reparación de infraestructura de establecimientos. Bien, y en las transferencias corrientes, el traspaso de 369 funcionarios de programa Conozca a su hijo y PMI, esto ya lo dijimos, perdón. Adquisición de activos no financieros, aquí también hay un aumento por la adquisición y renovación de mobiliario para establecimientos de acuerdo a la normativa y requerimientos por iniciativas regionales. Eso es, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Quiero darle la palabra al senador Montes, que me ha solicitado la palabra. No sé cómo decirlo, pero no quiero pelear con usted, subsecretaria. No, yo no he peleado con usted ha peleado sola. No, mire, creo que es importante ver las cifras globales. Lo concreto es que la subsecretaría está disminuyendo su presupuesto en 2,2, o sea, no la subsecretaría. La educación parvularia está disminuyendo. Y eso es bueno decirlo, y sobre todo porque recuperar los recursos que se disminuyen es muy difícil con la dirección de presupuesto. ¿Quién está de sectorialista acá de educación? ¿Está la Tania? Allá. Están escondidas, parece. Entonces, hay una caída global de los recursos y sin duda la caída fundamental tiene que ver con gasto de capital, tanto en Junji como en Integra. Esto se explica en parte por el programa Meta, pero aquí lo mínimo es que haya un compromiso de que, subsecretario, después cuando venga la ley esta que se llama la ley vitamina, ¿cómo le llaman? La ley de la subvención, y también la ley de Salacuna, que son dos leyes que... La ley de Salacuna, esta de ahora, hay informes que indican que hay 200 millones de dólares adicionales. Y como sabemos, los que manejamos las cuentas fiscales, es que esa plata sale de algún lado, ¿eh? O sea, sale de algún lado para... Entonces, yo lo que tengo mucho miedo es que al final lo que esté ocurriendo es que se esté en una tendencia a debilitar al sector público en educación parvularia, ¿eh? Porque si a la Junji se le baja fuertemente, si después va a venir la famosa ley vitamina, o sea que eso también se habla sobre 100 millones de dólares, que va a ser la subvención inicial, si no la conocemos el proyecto, solamente trascendido de... Esto es bien importante tenerlo claro, ¿no? Es muy difícil que nosotros aceptemos que aquí hay una rebaja de esta envergadura y después los recursos se van a poner por otro lado, ¿eh? Porque los recursos a algún lado van a salir. Eso es lo primero. Aquí se optó por hacer una transferencia para acreditación en Integra de 16.000, bueno, 10.000 adicionales, pero en total 16.000, que me decía alguien de que era básicamente para acreditar los jardines Integra, lo que a mí me parece bien, en fin. El problema es que en el caso de la Junji se apela solo al FAEP. Este año de FAEP fueron, si no recuerdo mal, 2.600 y ustedes piensan subir a 10.000. No, es que eso nosotros, yo estuve en desacuerdo el año pasado cuando por primera vez se abrió esta ventana, pero la verdad es que el FAEP tiene otro origen. El FAEP fue para fortalecer la educación escolar pública, y se acordará del subsecretario, que en ese tiempo era encargado jurídico, para eso fue.
Y en el gobierno anterior se cometió un tremendo error cuando se juntó los recursos de regularización administrativa con los recursos de mejoramiento, que se llamó FAEP, porque tenía dos nombres distintos, eran dos fondos distintos. Pero si además ahora le estamos sacando 10.000 millones por aquí, mañana o pasado van a ir saliendo para otras cosas. Nosotros unas cosas que queríamos pedir al subsecretario que clarificaran, mejor separar cuánto es el máximo que el municipio puede destinar del FAEP para regularizar sus deudas y cuánto para innovación, porque si no innovación está muy perjudicado, casi no se están destinando recursos para innovación. Y en el caso de esto para los BTF, es una manera de tomar recursos del lado, de otros fondos, ese fondo quitarle la educación pública escolar para resolver este problema que es necesario, yo no tengo duda que es necesario. Pero quiero decirle, subsecretaria, que esto no nos gusta, ¿eh? No nos gusta esta forma de financiar las cosas. Además, una cosa, perdone que lo diga, pero esto tiene que ver con la subsecretaría. ¿Cuál es la razón por la cual se disminuyó tan fuertemente el Fondo para la Educación? Me gustaría entenderlo por qué. Porque el Fondo para la Educación no era para gasto corriente. Aquí tienen 2.600 millones para gasto corriente. Siempre fue para gasto de inversión. Para los que no se acuerdan, el Fondo Nacional para la Educación fue plata que se le quitó a Corfo de la venta a la sanitaria. De ahí salieron estos recursos. Y siempre se dijo que era para inversión. Y ahora lo estamos nuevamente destinándolo a gasto corriente, como en este caso, como ingreso también. ¿Ah? Estamos disminuyendo, claro, por eso el Fondo Nacional, los fondos soberanos aparecen menor porque lo están destinando a gasto corriente y los fondos soberanos siempre fueron para gasto de inversión, o sea, no fueron para gasto corriente. Bueno, respecto a la subsecretaría, a mí en primer lugar, ya lo pregunté, creo que sería bueno tener también la ecuación de incremento de la matrícula aquí por las subvenciones, que tiene un aumento de 3,9 a 15.929, tener cómo llegan a esa cifra, cómo llegan, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Se habla de 5.000, ¿por qué? ¿De dónde salen esos 5.000 cupos nuevos? ¿Qué? Me gustaría saber detalles. Y respecto al programa nuevo, el convenio integra, el programa de apoyo a la educación parvularia. Usted lo plantea como algo nuevo. La verdad es que esto ha existido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se consolida en la subsecretaría, lo que no necesariamente es malo. Pero no sé si está la gente de Integra. Integra incluso tuvo su momento que trabajó. ¿Quién es de Integra? Perdón, no. ¿Cómo? Queremos que se termine Integra. No, Integra tuvo un tremendo acuerdo en su momento con los daneses. Después llegó una señora que se le ocurrió que el desarrollo de la educación parvularia era poniendo la computadora a los pobres niños, que todos los daneses decían que era lo más contradictorio con la formación de niños, porque había niños que les servía y niños que les perjudicaba. Bueno, pero no es que no haya habido líneas de desarrollo de calidad y de innovación, han habido, ustedes lo han tenido, no sé si ahora se lo están disminuyendo, porque la disminución probablemente vino hace un tiempo atrás, no solo ahora. Pero en el caso de Junji también lo ha tenido. También ha tenido líneas de innovación de distinta naturaleza. Entonces lo más probable es que esto se haya disminuido en función de consolidarlo en la subsecretaría, lo que puede ser estar bien, si es que está bien coordinado con ustedes, porque al final la innovación se hace en la experiencia. Usted plantea que un tema central es la familia. Creo que esto de la familia lleva años, y yo estoy de acuerdo con usted que eso no está bien, pero no es porque no se haya hecho, sino porque se han hecho distintas cosas que cuestan mucho. Era más fácil antes y cada vez va siendo más difícil porque los padres, si bien a nivel de parvulario están más vinculados al jardín, va disminuyendo eso, año a año va disminuyendo el impulso de los propios, bueno, no en todas partes, pero en muchas partes va disminuyendo. Entonces, yo lo que pido, subsecretaria, es si nos puede, y pediría que quedara en acta, entregar la evaluación que se hace de este programa de 2.600 millones que usted está iniciando. ¿Cuál es la evaluación ex ante, me refiero? 2.848 millones. ¿Cuál es la evaluación ex ante? ¿Qué se quiere hacer? Aquí usted puso un gráfico y dijo algunas cosas, está bien, pero ¿cuáles los objetivos que tiene? El marco lógico, en definitiva, a lo menos el marco lógico y las líneas de impacto y de programas que piensan tener, no con el ánimo de que no exista, sino con el ánimo de que tengamos las reglas claras para después evaluarlo. Y además yo le pediría particularmente que el entendimiento con Integra y con Junji, cómo lo piensan hacer. Porque si bien está bien que la subsecretaría tenga un programa que es chico además, pero está bien que sea muy coordinado con ellos y con ellos, o sea, porque al final son ellos los que lo van a tener que implementar. En las cosas de familia nunca ha resultado demasiado. A Integra la plata para, usted tendrá metas, la plata para regularizar, ¿cómo se llama? Acreditar jardines. Usted, los 4 objetivos, no sé, probablemente eso está establecido ya,
nosotros podemos tener la lista de los que se piensa acreditar y cuál de los 4 objetivos se piensa aplicar. Aquí no hay creación de nuevos jardines, eso es un problema bastante, o de ampliación, es una cuestión súper complicada. En Integra no, en Integra los recursos de capital son fundamentalmente para regularizar. No, sí está bien, pero lo que estoy diciendo, inversión para el año 2019, para crecimiento, ustedes tienen toda la plata, según lo que aquí dice, los 16.000 millones para regularizar, para acreditar y para todo eso, ¿no? ¿Le explico después al final? Bueno, y en el caso de Junji, hay 75.000 millones para distintos objetivos. Hay bastante, me decía él, que era de arrastre, ¿no es cierto? Usted me decía que era de arrastre, y el otro fondo de 788 bienes de capital era para regularizar el BTF anterior, ¿no es cierto? Era el saldo que quedaba. Bueno, yo creo que es súper importante para nosotros saber cuáles son los jardines que falta determinar, con nombre, apellido, región, comuna, del programa Meta, y cuáles son los nuevos que va a iniciar. Yo sé que hay algunos que no eran del programa Meta, que se iniciaron y quedaron ahora interrumpidos. Por ejemplo, un jardín le puedo nombrar General Yáñez, porque lo conozco bien. El General Yáñez se interrumpió y ahora se paró la obra. ¿Por qué se paró la obra? No tengo idea. Entiendo que no estaba en el acuerdo Meta, pero estoy poniendo un ejemplo para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la inversión en esto, subsecretario, esto ocurrió en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que paró la inversión en jardines. Y lo mismo ocurrió con técnico profesional. Ahí dimos una pelea y se repusieron los recursos para técnico profesional. Pero para jardines, que estemos parando esto, sobre todo si después, diputado, se va a tratar de destinar recursos para subvenciones de otra naturaleza por el lado. Entonces, yo quisiera que eso la ley que llaman caricaturescamente la ley vitamina. Respecto a la Junji, todo el presupuesto de la Junji aparece con varias reducciones, varias reducciones. Lo que más le aumenta es la plata que transfiere a los servicios locales y otras cosas, pero la vicepresidenta, usted es la vicepresidenta, ¿no es cierto? Sí, tiene cara de buena. Bueno, pero le va a tocar en una institución que va a crecer en matrícula, ¿no es cierto? Y acá se habla de 20 y tantas mil cupos que crece, y que en una institución que la achican. Entonces, probablemente ustedes tienen una distribución al interior que permite absorber los nuevos 20.000 cupos, no es poco. 20.000 cupos nuevos no es poco. Entonces me gustaría entender cómo eso se hace. Yo lo hablaba la otra vez con usted, su secretaria. Lo que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet en ampliación es mágico. Y ahí por ahí hay un señor que lo vamos a evaluar después. No sé dónde está, allá atrás está escondido. Pero él va a tener que aumentar también un poquito el desarrollo de esto. O sea, crear 800 y tantos jardines infantiles en un gobierno dirigido además por una educadora de párvulos. No tengo nada contra la educadora, pero no es su especialidad. No es su especialidad, o sea, no es su especialidad hacer jardines, pero no sé cómo. Y en la región metropolitana había una señora que era una educadora, súper no sé cómo, y peleaba con los municipios, peleaba. Imagina todo para hacer 800 y tantos jardines, conseguir el permiso de construcción, que se los aprobaran en las direcciones de obra, era una cuestión casi mágica, quiero decirlo en serio. O sea, hay que valorar también cosas que se hacen. Para adelante ustedes dicen, no vamos a crecer, vamos a terminar. Yo pediría que algunos, en zonas que ustedes deben tener detectadas que tienen déficit, que están particularmente mal, en regiones determinadas, bueno, por lo menos en algunos lados. Aquí había un acuerdo, cuando el país llega a $25.000 per cápita, la expansión poblacional tiene que llegar con servicios antes que quede la embarrada que falta. Entonces, por lo menos en las zonas de algunas regiones están construyendo nuevas poblaciones, tenemos que ver cómo cubrirlas oportunamente a las nuevas regiones, además del déficit de arrastre. Eso por ahora, señores. Yo siento que en el caso de educación parvularia, más allá de lo que puede decir la subsecretaria, porque la subsecretaria tiene que mantenerse las coordenadas que le dan, pero nuestra responsabilidad es decir, seamos consistentes en darle más fuerza a la educación parvularia y no la mantengamos con una disminución por distintos lados de 2,2%. Muchas gracias, senador. Saludar de nuevo a la subsecretaria. Yo también tengo varias dudas. La verdad es que para poder ubicarse en los desafíos de la subsecretaría, pero en general del área de la educación parvularia, creo que es súper importante partir desde lo primero. Usted partía desde algunas láminas que hacían referencia a las intenciones que tenía el gobierno y sus objetivos, pero cuando se ponen objetivos, yo también le añado las métricas y por lo tanto las metas. Entonces, plantear, por ejemplo, de cuántos niños y niñas entre las edades que podría comprender un programa de educación parvularia hay en Chile, cuántos
se están atendiendo, cuántos no, cuántos es deseable, o sea, ¿por qué razones? Porque hay gente que son padres que no quieren ir, por lo tanto no hay una necesidad de oferta del 100%. Esos datos son súper importantes para comenzar a interiorizarse en el tema. Algunos lo manejamos, pero es importante que para la opinión pública eso se pueda expresar y decir, mira, y del total de ausencia de oferta, ¿no? Esto es lo que nosotros proponemos año a año ir generando. Eso para mí sería una presentación de un presupuesto que tiene una meta, que tiene un objetivo estratégico, porque de lo contrario yo veo los números, y en los números en transferencia de capital, que muchas veces se ocupan para lo que tiene que ver con la infraestructura, aumenta 10.000 millones por transferencia de capital de Jardín Infantil e Integra y disminuye 75.000 en la transferencia de capital para lo que son los jardines Junji. O sea, en el fondo, si es que quitamos el aumento que por leyes permanentes tienen las subvenciones escolares, este presupuesto, todo el área de educación parvularia disminuye un 4,43%. Y eso para mí es una pésima noticia. Eso para mí no se condice con la idea de que los niños van primero, porque lo que hace es ralentizar la progresividad del aumento de cobertura para llegar a la cobertura total que debiésemos tener. Entonces, partiendo por el déficit, que no nos mostraron el déficit, partiendo de ese déficit, mostrando los cambios que han existido del decreto 315 al decreto 241, porque eso tampoco se mencionó, habló todo el rato del decreto 315, pero ya tomó razón Contraloría del 241. ¿Cómo varía eso las exigencias en cuanto a la inversión? Porque obviamente cuando se construye con un parámetro de coeficiente técnico es distinto que cuando se construye con otro parámetro de coeficiente técnico. Entonces, de ese déficit, ¿cómo se va a ir arreglando? ¿Cómo se va a ir aumentando la cobertura y cómo este presupuesto lo va haciendo? No sé, 5 años para atrás, o 10 años para atrás uno podría ir. ¿Cuánto se va aumentando año a año la capacidad de ir cubriendo esa brecha proporcionalmente? ¿Cuánto es lo que año a año puede ir, cuánto se ha ido el Estado de Chile, cuánto ha ido pudiendo abrir como cupos año a año, ¿no? Y cuánto es lo que este año, el año siguiente y durante el periodo de gobierno, este gobierno se propone, porque de lo contrario, insisto, lo único que veo son cifras que me hablan de manera negativa del presupuesto, ¿no? A mí no me deja para nada satisfecho la propuesta, creo que, insisto, es una propuesta que no va en la línea. Entendí varias cosas que no entendía inicialmente de los números y ni tampoco en las glosas, se aclaran por las explicaciones que se dan, por ejemplo, del cambio. Tenía unas dudas con respecto a la disminución en unas líneas de cambio que hay de honorario a contrata, y eso era una disminución importante en una de las líneas, y esas cosas se van aclarando, pero lo grueso sigue manteniéndose, que pareciera ser que se frenó, o sea que hay una desaceleración muy grande, y quiero tener los números para poder corroborarlo, pero una desaceleración muy grande de la ambición de reducir la ausencia de cobertura. ¿Ya? Y eso para mí es sumamente preocupante, a no ser de que la estrategia sea menos inversión en activo fijo y por lo tanto en construcción de infraestructura pública y más subvención a la demanda de lo que puedan ser establecimientos que se creen de manera privado, con esto que denominaba el senador como la ley vitamina. Entonces, si es que esa es la estrategia, significa que vamos a depender del área estratégica más importante, probablemente, como usted lo mencionó, del país, de la infraestructura privada y por lo tanto subvencionar ¿qué? Con un tope de precio, o sea, no sé, no me queda para nada claro con la presentación que usted hace, subsecretaria, qué es lo que quiere hacer el gobierno en educación parvularia más allá de obviamente las buenas intenciones que se manifiestan en las primeras palabras, las fotos a color y en alta definición y las negritas en algunas palabras que suenan muy bien, pero los números me dicen otra cosa. Entonces yo sinceramente le pido, porque acá lo que estamos tratando de hacer es un esfuerzo de cerrar la brecha que hay entre demanda por educación parvularia y lo que hay en oferta. Y eso, a mí, lo que me dicen estos números es que con menos 75.000 millones de capital y con más 1.000 hay una diferencia de menos 65.000, incluyendo también la disminución grande que hay a los municipios en transferencia de capital para que ellos puedan hacer o mejoras o ampliaciones o adecuación a la nueva norma del coeficiente técnico para tener su reconocimiento oficial. Y eso a mí no me queda claro. Me encantaría que para la comisión mixta, porque nos van quedando 3 minutos y voy a tener que cerrar esta sesión, pero que para la comisión mixta usted nos pueda traer más información. Porque así como
y bueno, que estén los otros colegas también. Yo me he quedado toda la sesión y le pido disculpas a nombre del resto, pero no puedo hacer más que estar yo acá, es mi responsabilidad. Yo sé que también están haciendo otras cosas, no sé, el diputado Santana vino y dijo que estaba votando en desarrollo social, la senadora von Baer y el senador Pizarro sé que están en sala viendo el tema de aula segura, y el senador Montes ha venido y viniendo. Así que yo le dejo esas dudas, le doy por supuesto la palabra, y después de la palabra voy a tener que suspender también, ofreciéndole mis disculpas a todos los que vienen. Nosotros igual hemos tratado con la Secretaría de ir diciendo cómo queremos ir avanzando, y al final, después de la palabra, también le quiero decir cómo pensamos avanzar mañana y cómo pensamos avanzar el lunes. Lo más probable es que tengamos que ya pensar en una situación para el día martes, si es que no logramos resolver todos los aspectos del día lunes. Así que, subsecretaria, le doy la palabra. Perfecto, gracias, presidente. Junto con agradecer las observaciones, me parece de toda lógica que existan las dudas que sostiene el senador y usted, porque tal vez una lectura rápida del presupuesto puede dar a entender eso, pero sinceramente creo que es una lectura rápida, una lectura que no ha profundizado. Porque en una lectura que se profundiza un poco, y estaban algunas de las láminas, por ejemplo, se plantea claridad de la meta de aumento de matrícula del año 2019. No lo quise incluir acá, no me pareció necesario, pero puedo decirle que hoy día, a datos 2017, sin tener los datos oficiales del 2018, que eso es un tema que excede a nosotros. De hecho, hay un montón de informes que, entre otras cosas, dicen que de los problemas que tiene hoy día el sistema de educación parvularia es no poder tener un sistema centralizado de información que permita tener los datos al día. Por lo tanto, de los datos 2017, la cobertura en sala cuna es de un 18% y los países OCDE, que uno podría decir, comparémonos, no es que sea necesariamente una meta, es de un 33%. Nuestra meta será avanzar hacia allá, probablemente puede que incluso traspasemos ese 33%. No hay una meta en la cual hoy día podamos tener certeza que queramos cumplir, porque sabemos que la sala cuna tiene un componente importante que no necesariamente todas las familias van a llevar a sus niños a la sala cuna. Donde tenemos una meta más exigente, la cual cuando tengamos los datos oficiales del 2018 la podremos decir, es en los niveles medios donde tenemos la certeza de lo fundamental que es que los niños asistan. Ahí tenemos hoy día un 58% de cobertura contra un 71% según ciertos cálculos de los países OCDE. Y en niveles de transición tenemos nosotros un 94%, siendo probablemente los países OCDE un 99,9%. Efectivamente, a mí me gustaría traerle mucho más detalle para la próxima sesión, porque me parece que hoy día ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, creo que es importante aclarar que efectivamente lo que nosotros estamos buscando a través de las líneas presupuestarias es avanzar hacia leyes permanentes, porque la inversión, aquí usted dice se disminuye la inversión en el caso de los jardines Meta, por supuesto que se disminuye. Evidentemente se disminuye porque era inversión de infraestructura, que evidentemente una vez que se va acabando con esa infraestructura, y eso es lo que hemos ido haciendo, se tiene que disminuir. Lo que nosotros estamos apostando es a leyes permanentes que permitan avanzar en una cobertura como una política de Estado para estos niveles. Y efectivamente eso probablemente, no probablemente, a través de las leyes importantes que queremos impulsar, el kinder obligatorio, efectivamente la ley de sala cuna universal y el proyecto de ley de subvención de niveles medios que estamos prontos a presentar en el Congreso. Todas las otras dudas, me parece que lo mejor es partir mañana o no sé cuándo estamos en la próxima sesión. Gracias, subsecretaria. Gracias, presidente. Sí, vamos a tratar de ordenar junto con la Secretaría y también los horarios de los otros miembros y de esta comisión, los horarios, porque ya mañana tenemos comprometidos invitados, que va a ser en Santiago. Yo tengo que dar quórum acá y parto inmediatamente a Santiago, porque a las 11 vamos a tener cultura, luego ciencia y tecnología, y luego lo más probable es que alcancemos a ver educación superior en la tarde, ¿ya? Postergando para el lunes esto y educación pública, que serían las dos cosas que quedan, si es que vamos con los tiempos mañana bien.
Ya, ese es como el calendario para que lo tengamos más o menos claro. Así que, nada, también para que puedan organizar sus tiempos. No es nuestro interés que... Bueno, mañana va a ser en Santiago, más fácil. Pero, y el lunes también en Santiago. Así que ya no tiene sentido lo que estoy diciendo. No, la Secretaría va a enviar cuáles son las propuestas de que ustedes puedan venir. Y habiendo dicho eso, y agradeciéndole al senador que haya vuelto, pero levantamos esta sesión.